Jesús de Nazaret, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique, y por el poder que tú le has dado sobre toda carne, dé la vida eterna a los que le confiaste. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único y Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Yo te he glorificado sobre la tierra. He coronado la obra que tú me encomendaste, y ahora, Padre, glorifícame cerca de ti con la gloria que yo tenía cerca de ti antes que el mundo existiese. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículos 1 al 11a. El Hijo de Dios expone a su Padre Celestial dos preocupaciones importantes: unirse y entregarse a su Padre en la glorificación de su propia existencia, y en segundo lugar, orar por sus amigos que quedan aquí para continuar su obra de la evangelización y la salvación del mundo. Oración sacerdotal por excelencia. Notas amables a la palabra de Dios, martes 26 de mayo, año 2020. Oración sacerdotal, así denominada, de acuerdo al Catecismo de la Iglesia Católica, de acuerdo a la hermenéutica bíblica, a los teólogos, a los estudiosos de la Sagrada Escritura, como Juan, como evangelista, coloca esa oración del Padre Celestial, y cómo coloca en sus últimos momentos a Jesús de Nazaret en el campo de su misión desde la oración. La oración es base de la acción de la vida cristiana. La oración es un momento importantísimo para tomar decisiones, para pensar en los demás, para terminar la vida, para elevarse al cielo, para entrar en comunión con Dios, para pedir el perdón de los pecados. La oración es útil en todo sentido. Cuando uno lee la Sagrada Escritura, en las 4 versiones del Evangelio que están allí en la Escritura, aparece una cantidad de momentos bien interesantes de Jesús de Nazaret en el campo de la oración. Y lo va corriendo a lo largo de todo el ministerio de los 3 años, lo va acompañando la oración. Y lo va acompañando esa oración en comunión con su Padre Celestial. Hasta que alguien le pregunta: enséñenos a orar y díganos una oración así bien buena, de esa que nos ponga en comunión con Dios y con los demás. Y enseña la oración de alabanza a Dios y de estar en comunión con la sociedad y de hacerle tanto bien a los demás, que se llama la oración del Padre Nuestro. La oración tiene su razón de ser. La oración sacerdotal, capítulo 17, Evangelio según San Juan, inspira las grandes peticiones del Padre Nuestro, precisamente decía un teólogo. Por ejemplo, la preocupación por el nombre del Padre, preocupación por el nombre del Padre, capítulo 17, verso 6 del Evangelio según San Juan. El deseo de que venga el reino, eso es lo que le pide: glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique. Que venga el reino de Dios en la gloria. Capítulo 17, Evangelio de Juan, versos 1 y 5, 10 y 24. El cumplimiento de la voluntad del Padre, que se cumpla lo que diga el Padre Celestial, que se llama el designio de salvación. Que se cumpla el designio de salvación también está contenido en el Padre Nuestro, y también son los deseos de la oración sacerdotal, que se cumpla. Capítulo 17, versos 2, 4, 6 del Evangelio según San Juan. Y termina con la liberación del mal. Termina con: sérvalos, te ruego por ellos, no por el mundo, sino por estos que tú me diste y son tuyos. Está hablando el Maestro con su Padre Celestial.
Si todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío y en ellos he sido glorificado, ya no voy a estar en el mundo, pero ellos están en el mundo mientras yo voy a ti. Consérvalos, presérvalos del mal, de las tentaciones, dale la fortaleza, la inteligencia, la sabiduría. Impresionante esa oración sacerdotal y la moraleja tan interesante que se va aprendiendo de cómo se mueve la vida apostólica en el campo de la oración, del convencimiento y de la acción de la persona. San Pablo también vivió un acontecimiento muy parecido al de Jesús de Nazaret. Cuando uno lee el capítulo 20 del libro de los Hechos de los Apóstoles, entre los versículos 17 al 27, va a encontrar en ese libro de los Hechos de los Apóstoles que inicia diciendo ese capítulo 20 precisamente, en el verso 17, que San Pablo, desde Mileto, llamó a los presbíteros de la iglesia de Éfeso para hacerles una confesión. El maestro, levantando los ojos al cielo, dice a su papá: ha llegado la hora, glorifica a tu hijo para que tu hijo te glorifique. El Hijo de Dios habla con su papá. San Pablo habla con los presbíteros de la iglesia de Éfeso y les dice, cuando llegaron donde él, les dijo: ustedes saben cómo me comporté con ustedes desde el primer día que entré en Asia, sirviéndole a Dios con toda humildad y lágrimas, y con las pruebas que me vinieron por las acechanzas de los judíos. Ahí inicia el discurso de Pablo, hablando con ellos. Y por allá, más adelante en el verso 22 de ese capítulo 20, va a decir San Pablo a ellos lo que está sintiendo y cómo las cosas se están manejando. Más o menos muy parecido a la oración del Hijo de Dios con su papá. Comienza a narrarle: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, a tu enviado, yo te he glorificado, lo he coronado la obra que me encomendaste, dando como testimonio de todo lo que ha hecho. San Pablo va a decir algo muy parecido: mirad que yo ahora, encadenado en el Espíritu, me dirijo a Jerusalén sin saber lo que allí me va a suceder. Solamente sé que en cada ciudad el Espíritu Santo me testifica que me aguardan prisiones y tribulaciones, pues esa es la misión. Pero yo no considero mi vida digna de estima, con tal que termine mi carrera y cumpla el ministerio que he recibido del Señor Jesús, de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y así termina el versículo 24 de ese capítulo 20 del libro de los Hechos de los Apóstoles. San Pablo habla con los presbíteros de la iglesia de Éfeso, les expresa esos sentimientos nobles de un apóstol, de un evangelizador, de alguien que no le importa la tribulación, las prisiones, las ofensas, la persecución, la envidia, la rivalidad. Eso no me importa. Me importa es terminar mi misión. Algo más o menos parecido a un hijo de Dios hablando con su papá y le dice a su papá: te ruego por ellos. Tú me diste y son tuyos, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y si ellos han sido glorificados, ya no voy a estar en el mundo. Un síntoma así más o menos espiritual que se va corriendo el Papa Benedicto XVI. En una catequesis un 25 de enero, el Santo Padre Emérito hablaba en su catequesis de centrar la atención en la oración que Jesús dirige a su Padre Celestial. Y en esa ocasión el Santo Padre decía que esa es una oración que no se puede separar del sacrificio, de la Pascua, de lo que el Hijo de Dios pretende decirle a su Padre antes de llegar allá, consagrado eternamente a su Padre. Es una petición y una declaración de estar disponible, generoso para las cosas de Dios, que se cumplan al ser entregados en la muerte y la resurrección. Es decir, para contarle a su papá: mire, ya todo esto ya pasó, ya todo esto se tiene que cumplir. Llegó la hora de la glorificación, llegó la hora de la plenitud. Entonces le comienza a contar a su papá las cosas como van sucediendo. Es decir, se cumplieron, cruzaron por la misma que decía San Pablo: tribulaciones, persecuciones. Y Jesús de Nazaret, la misma situación. Esta hora comenzó, por ejemplo, con la traición de Judas. Capítulo 13 de San Juan, verso 31.
y culmina con la ascensión de Jesús resucitado al Padre, capítulo 20, verso 17, Evangelio según San Juan. Entonces Jesús comenta la salida de Judas del cenáculo diciendo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Se cumplió lo que ya tenía que pasar. Capítulo 13 del Evangelio según San Juan, verso 31. Bien interesante aprender una moraleja de la oración sacerdotal. Una oración que motiva a la entrega generosa para hacer la voluntad plenamente de Dios, centrada en la oración. Una oración que lo pone uno a pensar en los demás. Te pido por ellos, que los guardes, que los protejas. Ellas quedan en el mundo y dependen de ti. Oración sacerdotal, generosidad con la misma misión.